Hermanas, muchísimas gracias. Ya estamos aquí, como siempre, reunidos como cristianos, hermanos en la fe, y siempre estamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Hermanos y hermanas, gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes en el nombre de Jesús el Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 La lectura que acaba de escuchar fue de Marcos capítulo 8. Un acontecimiento similar está en el Evangelio según Mateo 16 también. Y es interesante comparar. Normalmente escuchábamos la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, un domingo, y luego escucharíamos a Jesús enseñar acerca de su sufrimiento, muerte y resurrección el domingo siguiente. Con Marcos los combine los dos un domingo y la lectura aún no es tan larga. Lo maravilloso de esta condensación en Marcos es que se pueden comparar y contrastar estos dos eventos. Dado que Marcos escribió su evangelio basándose en lo que escuchó de Pedro, es interesante estudiar a Pedro en estos dos acontecimientos. Al principio, Pedro tiene esta maravillosa confesión de Jesús. Y luego Pedro tiene un gran fracaso. De una manera como nosotros en la vida cristiana. Lo consigues todo en rápida sucesión cuando escuchamos estos eventos. Pero la ubicación de estos eventos es el área alrededor de Cesarea Filipe, que está al norte en Galilea, en territorio gentil. Esto significa que Jesús y sus discípulos están prácticamente solos. Este es un tiempo de enseñanza privada, solo para los discípulos, para explicar y entender mejor lo que él estaba enseñando. Jesús hizo una pregunta muy importante a ellos. De hecho, si obtienes la respuesta a esta pregunta equivocada, es muy dudoso que seas cristiano. Déjame explicar. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? La mayoría de nosotros en siglo XXI no lo sabemos, pero casi todas las familias en el siglo I en Israel tuvieron un hijo llamado Jesús. Fue un nombre muy común en esta época. Así que, al igual que oímos hablar de todas las mujeres llamadas Marías, en realidad había muchos hombres también llamados Jesús. Es importante para nuestra salvación que obtengamos al Jesús correcta. Es importante que sepamos quién es Jesús, qué fue su misión, por qué es importante a nosotros. No basta con decir creo en Jesús. Necesitamos día a día algo acerca de Jesús para que otros sepan
¿En qué Jesús creemos? Bueno, según los discípulos, la mayoría de la gente se equivocó con Jesús. Le dijeron buenas cosas, pero cosas como, Él es Juan el Bautista. Otros dijeron Elías y otros uno de los profetas. Y las conjeturas del pueblo eran todos errores honorables de la Biblia, importantes. En la mayoría de los casos, los hombres estarían muy honrados de ser comparados con estos siervos de Dios. Pero esta situación con Jesús es diferente. El verdadero Jesús está en una categoría completamente diferente entre estas grandes figuras históricas. También no importa si vengan de la Biblia. Muchas personas tienen el nombre de Dios en alta estima hoy en día, pero desafortunadamente todavía no tienen Jesús correcto. Tienen un Jesús equivocado. Algunas personas miran al ejemplo de Jesús y piensan que eso es todo lo que Jesús es. Jesús es un ejemplo, pero Él es mucho más. Algunas personas piensan que Jesús era solo un buen maestro moral y nada más. De hecho, Jesús es un gran maestro, pero Él es mucho más. Hay todo tipo de opiniones acerca de Jesús que obtienen parte de la verdad, pero no obtengan o llegan al punto de entender la verdad principal de quién es Jesús. Entonces Jesús preguntó a los discípulos, ¿pero quién dices que soy? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Pedro tiene las palabras exactamente correctas. El Cristo, el ungido, el que fue elegido por Dios para traer salvación a su gente. Esta es la frase fundacional de los credos. Jesús es el Cristo. Y cuando confesamos correctamente a Jesús como Cristo, hemos confesado debidamente también nuestra salvación. Esto es lo que significa. Lo interesante del resto del Evangelio que escuchamos esta mañana es que la lectura demuestra que Pedro no entendía lo que decía. Aunque Pedro tenía las palabras exactamente correctas, él no sabía lo que significaban. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en primer lugar, Jesús los cargó estrictamente para que no le contaran a nadie sobre él. Fue un secreto por ahora. Uno pensaría que Jesús quería que todos supieran su verdadera identidad, pero ellos no estaban listos para escuchar, para entender. Eso fue algo radical para entender y aprender por primera vez. Nunca menos. Jesús estrictamente cargó a los discípulos para que no se lo dijeran a nadie. Era severo. Guarde esta información para usted. Entonces Jesús comenzó a explicar el verdadero significado de la confesión de Pedro a los discípulos. Y él comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas y ser rechazado por los élderes, los principales sacerdotes, los escribas, y va a ser asesinado. Y después de 3 días, volver a levantarse. Y lo dijo claramente. Esto es lo que significa para Jesús ser el Cristo, el que tiene el poder también sobre la muerte. Significa sufrimiento, muerte y también victoria en su resurrección. Significa morir en la cruz para quitarnos nuestros pecados y significa levantarnos de entre los muertos. Si queremos tener el Jesús correcto, debe ser Jesús quien murió en la cruz por nuestros pecados, también que se levantó de entre los muertos. Sí,
Jesús no hizo estas cosas, entonces usted tiene el Jesús equivocado. Aparentemente, Pedro se equivocó. Pedro hizo a un lado a Jesús y comenzó a reprenderlo. Now, permíteme recordarles que Pedro es un pescador que está como a solo la mitad de su entrenamiento en un seminario. Y Jesús es Dios en la carne, el Cristo. Él confesó eso hace unos momentos. Nunca menos, Pedro se encarga de regañar al Hijo de Dios. Fíjate. Y Jesús vio inmediatamente el peligro para Pedro y reprendió a él enseguida. Volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Palabras muy fuertes. Las palabras de Jesús nos enseñan que no solo la comprensión de Pedro estaba mal, sino que Pedro incluso actuaba como agente de Satanás. Pedro en realidad estaba tentando a Jesús a abandonar su misión a la cruz. También con eso para abandonar su misión de morir por nosotros y por nuestros pecados. Y quiero decir en defensa de Pedro que eso no fue su intento. Estoy seguro de eso. Pero eso es lo que resultó. Este intercambio entre Jesús y Pedro también debería ser una advertencia para nosotros. ¿Quién quería que un amigo sufriera y muriera? Pedro, en su ignorancia, estaba respondiendo de la manera que él pensaba que era mejor. Puedo empatizar con Pedro, como yo dije. Puedo entender por qué Pedro hizo lo que hizo. Pero nunca menos Pedro se equivocó y Jesús lo regañó severamente. ¿Y con qué frecuencia tomamos decisiones basadas en los que nos parece correcto, en lugar de considerar la palabra de Dios? ¿Con qué frecuencia asumimos cosas acerca de Dios sin comprobar las palabras que Él mismo nos dio en la Biblia? ¿Con qué frecuencia procedemos como Pedro de la manera en que pensamos que es mejor y olvidamos que Dios puede tener algo totalmente diferente para nosotros? ¿Con qué frecuencia seguimos los pasos de Pedro? Es difícil. Es difícil para ser un ser humano porque al mismo tiempo que queremos seguir la voluntad de Dios, también sabemos que el diablo está trabajando muy fuerte en este mundo. Él quiere desguiarnos y traernos aparte del lado de Dios. Y la verdad es que es la razón que necesitamos lo demás, escuchar la palabra que Él nos dice, porque no sabemos. El diablo es el padre de las mentiras. Y qué contentos podemos estar de que Jesús no haya escuchado a Pedro. Jesús siguió su promesa. Fue a Jerusalén y allí los élderes, principales sacerdotes, escribas, los líderes de la comunidad, ellos hicieron exactamente lo que él dijo que harían. Arrestaron a Jesús y celebraron un juicio simulado. Luego llevaron a Jesús a Poncio Pilato y usaron la presión política para que lo crucificaran. Jesús murió tal como él dijo que lo haría y luego también se levantó tal como él dijo que lo haría. Y Jesús hizo todo esto para quitarnos nuestros pecados y darnos su justicia en su lugar. Debido a que Jesús no escuchó a Pedro, sino que siguió adelante con su plan, el plan de Dios, ahora tenemos perdón
vida y salvación. Y también, por seguro, el Pedro. Cuando hablamos de Jesús, es muy importante que hablemos del Jesús correcto. El único Cristo que puede salvarnos de la eternidad es el verdadero Cristo, el Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos. Es solo en este Cristo y en este Cristo solamente donde tenemos la vida eterna. Amén. Ahora confesamos nuestra fe con cristianos en todo el mundo en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ahora, oramos como nuestro Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todopoderoso y misericordioso Dios, nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados y hemos sido vivificados en la confianza de tu amor en Jesucristo. Te damos gracias por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén.